Él es Andrés Caldera, fue secretario bueno, fue ministro de la Secretaría cuando el segundo gobierno de Rafael Caldera, su padre. Hoy es, me dijiste, déjame ponerme la lupa de los 40 porque me lo pongo desde los 40 años, presidente de la Fundación Tomás Lizcano. Lo conozco desde hace bastante tiempo, es una excelente persona, es un gran amigo, es una bella persona. Eh, no hablemos de los padres que ya los conoce todo el mundo. Rafael Caldera es uno de los 4 hombres fundamentales en la historia contemporánea de Venezuela, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. La madre hizo obras extraordinarias como por ejemplo el Museo de los Niños. Pero tu papá, y antes de hablar del presente, y quiero aclararlo porque es muy fácil criticar, ¿no? Todo en estos nuevos medios. ¿Por qué tu papá es el culpable de que Chávez Fría haya llegado a la presidencia? Porque me parece muy extraño porque le Bueno, culpa. eso es una campaña. Bueno, de entrada, gracias Napoleón por la introducción, por la presentación que me hace, porque la verdad es que es una amistad muy vieja la que tenemos Ángela, tú y yo. Pero quería decir que es una campaña que han hecho para convertirlo en el chivo expiatorio de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 99 para acá. O sea, es muy fácil que quienes tuvieron realmente la responsabilidad de llevar a Chávez al poder busquen un culpable y decir que la culpa fue de Caldera que lo soltó. Eso yo lo he dicho en una frase muy, muy breve, porque a veces me consigo gente que me acusa, pues, de Caldera, tu papá, y bueno, le dio la libertad, pero no lo hizo presidente. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Fíjate que, para explicarlo muy brevemente, lo que ocurrió en el país a partir de los golpes del 92, porque fueron los del febrero y los de noviembre, fue un proceso de pacificación militar que empezó Carlos Andrés Pérez, que fue la víctima de esos golpes, el que inicia el proceso de sobreseimiento, porque fueron más de 600 oficiales, mayores, tenientes, comandantes y tenientes coroneles que se alzaron y que inicia un proceso de pacificación dentro de las Fuerzas Armadas, el propio Carlos Andrés Pérez, que reincorpora a muchos de esos oficiales a las Fuerzas Armadas y a otros les aplica la medida de sobreseimiento. Eso lo sigue Velázquez después como presidente hasta el punto de que Ramón Espinosa, que fue el ministro de la Secretaría, que fue a quien yo sustituí, dijo públicamente que todos iban a salir antes de que Caldera tomara posesión, cosa que no ocurrió. Cuando Caldera llega, lo que quedan son los líderes de las azonadas y el país entero clamaba por la libertad de aquellos hombres, en buena medida porque los veían como jóvenes idealistas en ese momento que lo que estaban aspirando era a moral dentro de la administración pública, que reclamaban un poco la situación de las Fuerzas Armadas frente a veces la actitud un poco ostentosa de los comandantes, de los estados mayores, frente a la situación de la tropa y de los oficiales jóvenes. Los oficiales jóvenes vivían lo mismo que vivíamos los jóvenes de esa época, que fue el problema de la inflación que se fue instaurando en el país desde la primera bonanza petrolera y que impedía muchas veces que uno pudiera comprar un apartamento o progresar, y mucha gente tenía que vivir al lado de sus suegros. Eso era parte de la protesta que había. Entonces, los veían con simpatía, y en la campaña electoral, Osvaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín y Andrés Velázquez ofrecieron públicamente la libertad de los alzados. Después introducen, apenas se ganan las elecciones. Caldera fue el único que no dijo una palabra sobre ese tema en la campaña electoral. Y cuando ya es presidente y se instaura el nuevo Congreso, introducen una ley de amnistía que iba seguramente a ser aprobada porque era un consenso en el país. La conferencia episcopal era la primera que pedía la libertad de los alzados. El propio presidente Herrera decía que había que liberarlos para que participaran en las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes. Bueno, pero el cuento es que Hugo Chávez sale de la cárcel y políticamente no significa nada. Pasa 4 años en el 4% de las encuestas. Eso está constatado y certificado por Datanalysis. Quien encabezaba las encuestas abiertamente era Irene Sáez durante 3 años. Y el último año, a partir de diciembre del 97, sectores muy poderosos del país que se dan cuenta de que Chávez, de que Irene no podía ganar las elecciones, de que se iba a venir abajo por el apoyo de Copey, apoyan a Hugo Chávez con mucha fuerza, y Chávez en el último año sube del 4% hasta ganar las elecciones.
Ahora, lo que yo digo, y lo digo continuamente con toda responsabilidad, es que el problema en el país no fue nada más elegir a Chávez como presidente. El problema más serio fue haberle permitido en el año 99 violar el orden constitucional que estaba establecido a partir de 1961. Porque si no hubiera sido así, Chávez hubiera tenido que gobernar con el Congreso electo en noviembre del 98, donde él estaba en minoría, como le tocó a Caldera las 2 veces que fue presidente gobernar en minoría, hubiera tenido que negociar, que llegar a acuerdos con el Congreso para hacer los cambios que él quisiera hacer, y hubiera durado 5 años en la presidencia. Pero con el cuento de que había que refundar la República, le dieron carta blanca para cambiar todo, pues hasta cambiar el nombre del país, el escudo, la bandera, cambió todo lo que le dio la gana, empezó a destruir la institucionalidad democrática desde la propia democracia. Eso se lo permitió el país entero. Entonces, Sí, ¿qué bueno, tuvo que ver Caldera por el hecho de haberlo liberado con todo lo que ocurrió después? Explícamelo. claro, pero además Caldera supongo que hizo lo que hizo el propio Caldera y antes Raúl Leoni, que fue la famosa pacificación, que fue un éxito y se calmó el país y se integraron estos los guerrilleros o exguerrilleros. Pero por otro lado, es eso cierto que Chávez no significaba nada después que salió de prisión. Pero Chávez también es verdad que empezó a tocar puerta por todo el país, ¿no? Y se ganó el voto de la gente que no eran marcianos. Yo supongo que la mayoría que votó por Chávez, aparte de esa minoría izquierdista que siempre hubo en el país, fueron fundamentalmente los adecos, que eran la mayoría y que se sentían traicionados por su propio partido. Ahora bien, eh, ¿qué pasó en Copey? ¿Por qué los copellanos no quieren a su fundador? Y lo digo de verdad, inocentemente, porque a mí me tocó trabajar con tu papá en una de sus candidaturas, cuando creo que se enfrentó a Lucinchi. Y me tocó tocar con él porque él me pidió hacerlo. Cada vez que yo fui a entrevistar a algún expresidente para que presentara mi programa de la serie de la historia contemporánea, a todos les decían, bueno, yo no pertenezco a su partido, pero en vista de que usted accedió esto, si usted me necesita para algo, me llama. Y él me llamó para eso. Y el Rafael Caldera que yo conocí no era ni prepotente, era todo un señor, no, no claudicaba frente a los adulantes que me tocó ver, muy conocidos por cierto con él, no aceptó meterse con sus compañeros de partido por intereses de conseguir más o menos votos. Ese es el Rafael Caldera que yo conocí, pero no es el Rafael Caldera que hablan inclusive propios y extraños. ¿Qué pasó en Copey? Bien, antes de responderte el centro de la pregunta con lo que dijiste en relación a Chávez, quería hacer una observación. Yo hice un trabajo a comienzos del año pasado en relación a un libro que publicaron 2 profesores de Harvard, y el trabajo mío se llama La muerte de una democracia. Está en la página web www.rafaelcaldera.com. Ahí la pueden encontrar. En la primera página está en noticias abajo, está puesto el trabajo a quien le interese leerlo. Yo hice una investigación, Napoleón, que demuestra cosas interesantes. En la elección de noviembre, del 8 de noviembre del 98, que fue la elección del Congreso y de gobernadores, que la separaron de la presidencial fue el 6 de diciembre, fue menos de un mes después. En esa elección del 8 de noviembre, Acción Democrática y Copey juntos sacaron más o menos, te estoy hablando en cifras redondas, 1.800.000 votos. En la elección del 6 de diciembre, Enrique Salas Roenberg, que fue el candidato de AD y Copey, con las 2 tarjetas juntas sacó 700 y pico mil votos. La diferencia fue 1.100.000 votos aproximadamente. ¿Tú sabes con cuánto le ganó Chávez a Salas Roenberg? Con 1.060.000 votos. O sea, yo no, es una casualidad, pero tú dices, ¿para dónde se fue esa gente que votó por Adey Copey en el 8 de noviembre en la elección del 6 de diciembre? Pareciera que votaron por Chávez, todo. O sea, incluso un programa del presidente Pérez que hace el 22 de noviembre con Marcel Granier
que han sacado un extracto que ha rodado por todas las redes hasta la saciedad, donde dice que Chávez va a ser un vengador y que Chávez va a ser un dictador. Yo vi ese programa completo, que está en YouTube completo, y yo creo que el presidente Pérez, a lo mejor sin quererlo, sin darse cuenta, pero que propició el voto hacia Chávez, aun cuando estaba contra Chávez, porque tú ves en el programa que cuando le habla a Marcel del tema de la constituyente, él dice que sí, que hay que hacer una constituyente y que el señor Chávez tiene mucha razón en las cosas que plantea, a pesar de que dice que va a ser un dictador. Después entonces se mete contra Salerromer, que era el candidato para ganarle a Chávez, y dice que Salerromer es un aristócrata, que es el candidato de los ricos, que es un prepotente, que dice vengan a mí. Entonces yo me imagino, yo no fui seguidor nunca del presidente Pérez, pero me imagino que los admiradores y seguidores del presidente Pérez no votaron por Salerromer. Entonces, ahí hubo muchos hechos en ese año 98 que hay que analizar bien a fondo, porque si es verdad lo que tú dijiste, que Chávez recorrió el país, empezó a recorrer el país desde que salió de la cárcel, lo cierto es que está comprobado, pues hay hasta periodistas que dicen que andaba como ánima en pena con 3 y 4 personas, que él no había subido, no había logrado subir de las encuestas en los 4 años que venía recorriendo el país. Él sube vertiginosamente. Hay un gráfico que el propio doctor Salerromer puso el otro día en una de su página, en su blog, de data análisis, donde tú ves el brinco que da Chávez desde diciembre del 97 hasta que gana las elecciones en el 98. Es brutal. Esa fue una de las campañas, además, más costosas que había habido en el país hasta ese momento, porque Chávez en su época andaba con el coronel Luis Alfonso Dávila, los dos solos para arriba y para abajo. Después en el 98 tenía aviones a su orden, o sea, fue impresionante el apoyo del poder económico y comunicacional que tuvo en ese año. Bueno, pero vamos a hablar de Caldera Pero yo quiero agregar una cosa que me lo reconoció Enrique Salas Romer, en una de las conversaciones que hemos tenido por acá, que él no salía por televisión. Yo me cansaba de entrevistarlo, de llamarlo y convencerlo, ¿no? Y hasta que una sola vez él aceptó, porque él decía, es que según las encuestas yo no lo necesitaba. Y por otro lado, después que en ese juego que tienen los partidos políticos, en el caso de AD y COPEI, de meterse entre ellos, pero especialmente ciertos dirigentes de AD contra Rafael Caldera, que era prepotente, que era de la oligarquía, etcétera, etcétera. Bueno, lo más parecido a Rafael Caldera entre Chávez Frías y Salas Romer era Salas Romer. O sea, que yo tengo que suponer que además los adecos normales y corrientes veían a Chávez Frías más cercano a Acción Democrática que a lo que era el COPEI de Rafael Caldera. A mí también me parece eso. Y además la metedura de pata de la dirigencia política democrática de cambiar de primero que si fue Alfaro Cero, que si después el UT de los Adecos, que primero era Irene Sáenz, en fin, que tuvo todas las de ganar y así todo ganó por una minoría, por muy poco ganó. Y me dice Carlos Ortega, bueno, fíjate que... Y me dice Carlos Ortega que una vez que gana Chávez Frías, ¿no? Los políticos, la dirigencia política se esconde. O sea, no se enfrenta a Chávez Frías, no saben qué hacer. Sí, además que ya le abrieron el camino para el tema de la constituyente, que fue lo que yo te dije antes, que para mí fue lo más grave, porque, bueno, ya suponte tú que hubiera sido un error, que el país se equivocó eligiendo a Hugo Chávez como presidente. Bueno, pero si tú tienes el peso institucional que le hace contrabalance y que discute las cosas, entonces, bueno, el país no tenía por qué irse al abismo y había la posibilidad de que a los 5 años pues terminara su periodo y no podía ser reelecto. Pero lo primero que quería Hugo Chávez era quitarlo a la reelección. Hay una carta famosa de mi papá donde él dice por qué él no va a participar en el referéndum ese que se hizo consultivo para la constituyente, y dice no se ha aclarado cuál es el proyecto de constitución que se tiene, pero sí está claro que quieren quitar el apoliticismo de las Fuerzas Armadas y la no reelección, que son dos instituciones que le han hecho mucho daño en América Latina a las distintas democracias. Entonces,
Para mí el error más grave estuvo en eso, o sea, en haberle abierto el campo a la violación del orden constitucional de 61. O sea, él tenía que haber hecho una reforma constitucional para haber podido convocar a la constituyente. O sea, ese cuento que hicieron, ahí fue genuflexo completa toda la sociedad venezolana, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la luz verde, y todos los poderes del país que se lo permitieron. Pues. Ahora, si tú analizas lo que tú decías del año 98, yo lo viví en el Guarataro, en San Juan, en el 23 de enero, que había mucha gente que era de Acción Democrática y que se sorprendieron cuando le quitaron a su candidato, por más que lamentablemente el caudillo alfarucero se empeñó en ser candidato y no tenía el carisma pues, personal para ser candidato, pero era un hombre del partido, pues de la maquinaria, y cuando lo quitan, muchos de ellos se sintieron como perdidos. Entonces, yo vi mucha gente que terminó votando por Chávez, que eran adecos, pues adecos de toda la vida. Pero bueno, habría que analizar a fondo. Eso es una cosa que vale la pena algún día, y cuando la gente se serene, de analizar bien qué ocurrió en ese año 98, cómo se alinearon los astros para que Hugo Chávez llegara a la presidencia de la República. Pero te voy al tema de Caldera que me planteaste al principio. Fíjate, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros ahora con este Consejo Superior de la Democracia Cristiana que ha propiciado la vodka. La democracia cristiana es una posición política, o sea, tiene una identidad propia, tiene una manera de concebir la política y la sociedad que es específica. Y por eso la atacan desde el lado de la izquierda y la atacan desde el lado de la derecha. Los de la derecha dicen que es comunista y los comunistas dicen que es derechista, porque no es ni una ni la otra cosa. Y Caldera es uno de los ideólogos de la democracia cristiana, fundador de la democracia cristiana en Venezuela, con un grupo de hombres que vienen inspirados de la doctrina social de la iglesia, sin ser una posición confesional, nunca. O sea, siempre tú puedes adherir a la democracia cristiana sin ser cristiano, siendo judío, siendo árabe, siendo lo que sea, porque es una posición política, es una concepción política, pero lleva a la política los principios de la doctrina social de la iglesia, y ellos hicieron realidad en Venezuela esa línea, esa ideología. Caldera, cuando empieza el tema del consenso de Washington, los programas aquellos de ajuste del Fondo Monetario Internacional que eran muy violentos, de ajuste neoliberales que eran muy fuertes, es uno de los pocos políticos en América Latina que se opone al consenso de Washington, porque dice que el costo social era moralmente inaceptable. Y fíjate que después, con el tiempo, el mismo Fondo Monetario y los mismos economistas fueron graduando sus posiciones en relación a esos ajustes, porque eran demasiado violentos, la carga era demasiado pesada. Caldera asume dos posturas en el tiempo en los cuales el directorio de su partido no lo acompaña, que son, primero, la reforma de la ley del trabajo, que fue una pelea tremenda. O sea, estuvo durante 5 años presidiendo la Comisión de Reforma de la Ley del Trabajo, que él había ayudado a redactar cuando tenía 20 años, en el año 36, que se da cuenta de que había que ponerla al día, pues había que ajustarla. Y se convirtió en un momento determinado, si tú revisas los periódicos de la época y todo está documentado, todo fue un pleito terrible con el empresariado venezolano, que llegó un momento en que encegueció ante la ley, prácticamente exigía que la reforma no se aprobara. Y allí viene la primera diferencia grande de Caldera con los dirigentes del partido en ese momento, o los que estaban dirigiendo el partido en ese momento. Y la segunda viene por el paquete del presidente Pérez en el segundo gobierno. Cuando aplica las medidas, hay mucha gente que elogia esa política del presidente Pérez en el segundo gobierno, pero no se refieren completo a todos los efectos que tuvo. Por ejemplo, al comienzo se dispararon los intereses, yo no sé si tú lo recuerdas, que la gente de clase media no podía pagar las hipotecas porque los intereses llegaron a unos niveles espantosos. Entonces hubo que aprobar una ley que promovió Aide Castillo, que era senadora en el Congreso, la ley del deudor hipotecario, para proteger a la clase media porque iban a tener que perder los apartamentos. Y después vino la crisis financiera, que fue pavorosa y que la de Caldera en el segundo gobierno también se generó en ese gobierno. Ahora, él tuvo una posición frente a esa línea en la cual no lo acompañó su partido. O sea, ahí hubo unas diferencias muy grandes. Y yo pienso
que al final esas diferencias se resolvieron en la elección del 93, porque la mayoría de la base copellana eligió a Caldera. Pues al elegir a Caldera como presidente le dieron la razón. O sea, que ese pleito ha debido terminar una vez que Caldera fue electo presidente. Lamentablemente, los pleitos de familia a veces son los peores, ¿no? Y eso lo aprendí yo de allí, porque yo hice todos los esfuerzos por tratar de reconciliar y de buscar a la gente, pero bueno, la postura de Copey en el segundo gobierno de Caldera fue de una oposición muy dura, pues de una actitud muy dura frente a Caldera. Pero también es verdad, Andrés, y te Yo lo digo, pienso que ya... también es verdad, Andrés, y te lo digo porque cuando Rafael Caldera fue noticia con su lucha por reformar la ley del trabajo, recuerdo que yo lo puse en la portada que dirigía la revista Momento, y antes de ponerle la portada, la directora de otra de las revistas del bloque de armas me dijo, tú sabes que aquí está vetado Rafael Caldera. Entonces yo le dije, mire, en Momento no hay ningún vetado. Quien va a salir es quien es noticia, y Rafael Caldera es noticia. Y yo de peleón fui a hablar con Armando de Armas. Él me dijo, y llega un momento en que me dijo, pero recuerde que yo soy el editor. Y le digo, bueno, pero recuerde que yo soy el director. Y yo recibí esta revista con 3.000 ejemplares, ¿no? Y ahora estamos vendiendo 30.000 ejemplares. Somos la segunda que más se vende en Venezuela, porque la primera es Bohemia, porque regala libros. Bueno, discutimos eso otra vez en otro momento, Napoleón. Digo, bueno, yo llegué aquí con la condición de que no había ningún vetado, excepto que sea un enemigo de su familia, y usted me dijo que no había ningún enemigo. Ok, Rafael Caldera salió. Como a los 2 años o al año que ya no estaba en Momento, sino estaba de nuevo en la televisión, me llama Armando de Armas. Y entonces digo, ¿para qué será? Porque yo no voy a dirigir más revistas, yo no puedo hacer más que el programa que estaba haciendo, que si mal no recuerdo era Dimensión Humana, y me llamó para decirme, ¿se da cuenta que yo tenía la razón? Digo, ¿por qué? Porque exactamente lo que estábamos discutiendo, no sé si hace un año, hace 2 años, usted y yo, el doctor Rafael Caldera ahora en el gobierno echó para atrás dos de las cosas que yo le estaba discutiendo que era un error. Eso lo viví yo. Se cortó la comunicación. Que eso lo viví yo, es Todavía lo último que te dije, no se cortó, te estoy escuchando. Sí. Bueno, fíjate que fue el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales, que era una de las cosas que discutía el empresariado. Ahora, en el segundo gobierno de Caldera se llega al acuerdo social tripartito, pero por un acuerdo. Pasan 2, 3 años discutiendo los trabajadores, los empresarios y el gobierno como mediador, y llegan a un acuerdo sobre cómo hacer el cambio de lo de las prestaciones sociales. O sea, Caldera avala el acuerdo social al que se llegó, pero lo que planteaba en ese momento era prácticamente de un plumazo suprimir la posibilidad de la retroactividad de las prestaciones. O sea, las realidades sociales van permitiéndose. Una de las cosas que promovió siempre Caldera era el acuerdo tripartito, o sea, el tripartismo, que el sector empresarial, el sector trabajador y el sector gobierno siempre estuvieran en diálogo, estuvieran en conversaciones, incluso para tomar las medidas, por ejemplo, como la fijación del salario mínimo, que ahora el gobierno lo hace de una manera absolutamente unilateral, pues sin consultar a nadie, pero siempre se hacía con la idea de que hubiera consulta. Ahora, ¿cuál es el otro tema, por ejemplo, en que pueden decir que hubo un cambio de postura? En el tema de la apertura petrolera, que la realidad del país, porque un programa que podía haberlo desarrollado el Estado venezolano, que era la inversión en el desarrollo de nuevos pozos, en el aumento de la producción de la industria, porque teníamos la expectativa de la entrada de China e India en el mercado y que iba a subir la demanda petrolera, ya el país no podía hacerlo, el país no estaba en condiciones. Cuando Caldera empieza el gobierno la segunda vez, el precio del petróleo está en $10.50 el barril. O sea, el primer año de gobierno tiene que recortar el presupuesto en el 10%. Eso no lo había hecho nadie.
O sea, entra en una situación dramática, además con la crisis financiera que le cuesta al país el 16% del producto de ese año, pues del sector financiero. Entonces dice, bueno, eso demuestra además que no era el hombre soberbio y tosudo y inflexible, que no entraba en razón, sino más bien un hombre sensato y razonable que entiende la nueva realidad y abre la posibilidad de la apertura petrolera que se hizo de una manera transparente, bueno, reconocida por el Contralor Rocha Lander en esa época, de la forma como se hizo, y que llevó al país, cuando le entrega a Hugo Chávez Caldera, se estaban produciendo 3.300.000 barriles diarios y íbamos a llegar a producir 5 millones de barriles diarios. O sea, más bien nosotros pensábamos que al que le tocara suceder a Caldera, bueno, iba a tener una maravilla, como en efecto después lo tuvo Chávez a pesar de todos los errores que cometió. Que entre ellas uno acabarla con PDVSA y con el programa de apertura no solamente, sino con la propia industria, hasta el punto de que ahorita estamos produciendo 600, 700.000 barriles diarios. Pero eso te demuestra en cierta manera que ese hombre que pintaban como un tipo soberbio, que no aceptaba, que se creía un dios, que no aceptaba que se equivocaba, sino que tenía la razón en todo, no era así, pues porque cambió de opinión en algunas cosas, permitió que se hicieran algunas cosas con las cuales él en otra época a lo mejor no hubiera estado de acuerdo. Pero en lo que eran los principios, él siempre fue. Yo hice un discurso cuando terminó el centenario que me invitó la alcaldía de Baruta, hizo una sesión solemne y el discurso era demostrando cómo a lo largo de los 60 años de su vida pública, cosa muy difícil en un político, tanta vida pública, porque mi papá empieza la vida pública a los 20 años, pues, ¿no? Y está casi hasta los 90, pues, en la escena pública, la coherencia en el pensamiento a lo largo de toda su vida. O sea, en lo que eran los principios que lo llevaron a la política, a la lucha política y a los planteamientos que hizo siempre de lo que debía ser la vida social, fue siempre el mismo, fue consistente. Pues. Por eso yo creo que ya es hora de pasar la página de esos pleitos internos que ha habido en el mundo social cristiano con quien fue su máximo líder y su fundador, pues, porque es increíble. Es uno de las grandes inspiración del movimiento demócrata cristiano en Venezuela y en América Latina. Él escribió un librito que se llama La especificidad de la democracia cristiana, que tiene no sé cuántas ediciones hechas en castellano y lo publicaron en francés, en inglés, en alemán, en italiano, elogiado por todos los dirigentes de la democracia cristiana, porque fue uno de los, no fue solo político activo, fue pensador también dentro del mundo demócrata cristiano. La tesis, por ejemplo, de la justicia social internacional fue una tesis de él, que la expuso en todos los foros internacionales en los cuales él asistió, porque acuérdate que él fue designado, es el único venezolano que presidió durante 3 años la Unión Interparlamentaria Mundial y además tuvo una presencia internacional muy relevante en todo el tema de la deuda externa, el peso sobre los países pobres y el tema de la justicia social internacional lo llevaba siempre en todas sus intervenciones por el mundo. Dos últimas cosas sobre tu papá para entrar ya al aniversario de COPEI, si es que existe COPEI, que es lo primero que te voy a preguntar cuando entramos en eso. Primero, ¿por qué a tu papá y a Uslar Pietri lo acusan de haber estado conspirando con Chávez y compañía? Y lo segundo es una cosa que me dijo tu papá en tu casa en uno de tus cumpleaños, que me dijo que en el fondo él no tenía poder, que él lo que estaba luchando es para que no hubiera otro golpe de Estado porque tenían la información de que había más militares comprometidos todavía en el ejército, ¿no?, de los que salieron a la luz pública, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esas dos cosas? Fíjate, con el tema de Caldera y Chávez han dicho tantas mentiras que incluso corrieron la especie de que era padrino de Hugo Chávez. Imagínate, Chávez nace en el 54, yo revisé la historia y Hugo de los Reyes, el papá, era perejimenista, firmó el libro de oro de Pérez Jiménez, o sea, que iba a buscar a Caldera en el 54 para que fuera padrino de su hijo. Pero además,
después fue URDista, después fue MEPista. Él se mete en Copey en el primer gobierno de Caldera, que Luciano Valero, que era el gobernador de Marinas, lo nombra director de un liceo, y ahí el papá de Chávez se hace copeyano. Pero Caldera conoce a Chávez personalmente, lo ve por primera vez siendo presidente electo. O sea, cuando como presidente electo, que era lo que se habituaba, va a Miraflores a saludar al presidente en funciones que está terminando ya una vez que habían transcurrido las elecciones. Esa es la primera vez que Caldera ve a Chávez personalmente y que conversa con él. Porque yo vi a Chávez cuando estaba preso, yo fui a verlo, tuve una larga conversación con él, los dos solos, antes de que saliera de prisión, y él me planteó que él quería reunirse con el presidente, con su comandante en jefe, fue como lo planteó, para hablarle de cosas de las Fuerzas Armadas. Y yo le dije, mira, Hugo, comandante, el presidente está dispuesto a recibirte, pero de civil una vez que tú pidas la baja. O sea, cuando tú pidas la baja y salgas, con mucho gusto le está dispuesto a recibir. Claro, nunca fue, porque en el fondo lo que quería era el show mediático de entrar a Miraflores uniformado a hablar con el presidente, porque en ese momento Chávez en lo único que pensaba era en su vida militar, en ser un militar y desde militar tomar el poder. Esa era su concepción. Por eso la angustia que tenía Caldera y que te expresó en esa oportunidad de las cosas que se oían de lo que ocurría en las Fuerzas Armadas. O sea, como te dije al principio, en el 4 de febrero participan más de 600, 700 oficiales, o sea, los comacates. O sea, eso no fue un movimiento pequeño, es una cosa grande. Pues el propio general Ochoa Antich dijo una vez públicamente que a él le preocupaba que en las visitas de fines de semana podían asaltar el cuartel San Carlos y sacarlos de ahí de la cárcel, y por eso se los llevan allá. Es que había cola. ¿No recuerdas que había colas de todo el mundo para ir a visitar a Chávez porque se convirtió en los primeros días en todo un héroe, un ídolo? Claro. Que los niñitos, inclusive, claro, si el disfraz de moda era... El disfraz de moda era mira, exactamente... a mí hay gente que me dice, pero bueno, tu papá ¿por qué no condenó a Chávez? Le digo, pero bueno, chicos, si Carlos Andrés Pérez, que fue la víctima de los golpes, estuvo todavía año y pico en la presidencia y no pudo lograr que ese juicio avanzara. O sea, ¿por qué no lo condenó Carlos Andrés si era tan fácil hacerlo? Porque es que eso no dependía de la situación. No había ni siquiera jueces que quisieran enjuiciarlo, porque tenían mucha simpatía dentro de las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad de lo que ocurrió en esa época. Pero bueno, hay gente que te dice ahora, bueno, ¿y por qué no lo inhabilitó políticamente? Bueno, porque resulta que ahora inhabilitan a cualquiera que tenga posibilidades de llegar al poder o que signifique un adversario importante, pero eso es absolutamente ilegal, porque no estamos en un Estado de Derecho en Venezuela. En esa época el presidente no tenía facultades para inhabilitar a nadie. La única manera que hubiera inhabilitado a alguien era por una sentencia que los condenara a prisión y quedaba inhabilitado por el tiempo de la prisión, pero tenía que haber un juicio primero y una sentencia de un juez. El presidente no tenía esa facultad para hacerlo. Pero bueno, la gente, tú sabes, trata siempre como de buscarle las 5 patas al gato, cuando, bueno, ya hemos hablado del tema, que en realidad Hugo Chávez sale de la cárcel y no representa ninguna amenaza política, pues durante 4 años él ha podido perfectamente seguir en la vida política y no haber llegado nunca a Miraflores ni haber llegado a la presidencia. O sea, de ahí los que lo llevaron ahí. Pero bueno, otra cosa, tú dices el tema de Uslar. Mi papá nunca conspiró con nadie. Sí, una de las cosas increíbles de Copey y de los copellanos es que llegan al poder en Venezuela, son el único movimiento político que llega al poder a Venezuela por la vía pacífica, que nunca participó en golpes ni en conspiraciones. O sea, llegan después de 30 y pico de años, si se cuenta a partir de la UNE, llegan a la presidencia por la vía de ir creciendo electoralmente. Mi papá era un tipo muy directo, o sea, si tenía alguna cosa Caldera, era que era directo, era sincero, era franco, no era un tipo de dobleces. Una de las cosas que le molestaba mucho en ese estilo político de manipulaciones y de engaños y de cosas, eso no era con él, pues, ¿no? Entonces, no era amigo de estarse reuniendo, siempre su actitud era abierta, clara, o sea, si algo cuidó siempre fue su credibilidad
y por eso pensaba que su voz era una voz importante que se escuchaba en el país y por eso hablaba en las oportunidades más graves o más importantes para orientar a la gente que creía en él y que pensaba que era uno de los fundadores y padres de la democracia y que podía señalar camino. Pero, por ejemplo, con el doctor Uslar, con quien que era pariente de mi mamá, o sea, nosotros somos Pietri por el lado de mi mamá, y el, 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 el abuelo del doctor Uslar era hermano del abuelo de mi mamá. Y le teníamos una gran admiración, una gran simpatía, pero mi papá nunca frecuentó la casa del doctor Uslar, ni se reunía en la casa del doctor Uslar, ni el doctor Uslar en la casa nuestra, pues esto nunca ocurrió, pues nunca, en realidad, si ahí se reunían un grupo de los que llamaban notables, como el doctor Uslar, que eran figuras muy importantes de la vida nacional, intelectual, etcétera, no estaba mi papá metido para nada en eso, pues siempre Caldera tuvo su línea muy clara, muy abierta, pues no. Pero me hiciste referencia a otra cosa allí que se me fue en lo que dijiste de Uslar. Hay No, algunas cosas que yo escribí también el libro de Mirta Rivero, que está muy bien escrito, el de los náufragos, que fue un bestseller. Yo escribí un trabajo sobre ese libro, porque a mí me parece que hay muchas cosas que allí se dicen que ellos han debido consultar a las fuentes cercanas a Caldera, sobre Caldera. Por ejemplo, ahí dice que en Nueva York se reunieron Lucinchi, Luis Herrera y Caldera para preparar un plan para destituir a Pérez. Es totalmente falso. Unas cosas inventadas y yo digo, bueno, y así se dijeron o se dicen muchas cosas que no son verdad ni fueron verdad. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer para reconstruir el país y para ver hacia dónde vamos es conocer la historia del siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, que fue la base de todo lo que pasó, como fue, pues con las cosas buenas y malas que tuvimos para poder no volver a cometer los mismos errores, pues, porque la historia del país ha sido volver de mesianismo en mesianismo y de caudillismo en caudillismo y de las soluciones mesiánicas una tras otra. Entonces, creo que es importante y esa es una de las labores, por ejemplo, a las cuales yo me dedico ahorita, pues, ¿no? Con la Fundación Tomás Liscano, que era el nombre de mi abuelo, o sea, no se llama Fundación Rafael Caldera porque él quería que el nombre de su papá adoptivo, que era su tío, que lo crió, se mantuviera porque nunca tuvo hijos y se creó la Fundación Tomás Liscano y tenemos una página web donde estamos creando la primera biblioteca virtual presidencial venezolana. Allí en rafaelcaldera.com están los libros, los discursos, las conferencias y vamos poco a poco porque somos dos gatos que trabajamos en eso, pero poniendo los artículos de prensa. Por ejemplo, Caldera escribió toda su vida en la prensa, o sea, tiene, salvo las dos presidencias que no escribió, de resto siempre escribía y ahí está parte de la historia del país y de la manera de pensar de Caldera. Y eso lo estamos poniendo allí para que la gente tenga acceso y los estudiantes y los investigadores, porque creo que es nuestro deber, pues que toda esa etapa tan importante, que es la única democracia real que tuvimos en Venezuela, que fueron esos 40 años tan satanizados por Chávez y por Maduro, que se conozcan, que se analicen a fondo, pues, ¿no? Para la Venezuela que nosotros esperamos que vamos a recuperar, la Venezuela ahora, democrática. para irnos acercando al presente, ¿por qué crees tú que se perdió la democracia? ¿Por qué crees tú que un pueblo que durante décadas votó fundamentalmente por AD y después por COPEI, porque la primera vez que realmente gana tu papá fue la segunda vez, la primera vez se dividió Acción Democrática y gana tu papá, que por cierto una vez le pregunté, ¿por qué se lanzaba usted tantas veces? Que es una crisis que tenemos. Y él me contestó algo que yo estoy totalmente de acuerdo, por cierto. Mire, todas las veces que yo me lanzaba como candidato de COPEI, sabíamos que no íbamos a ganar, pero servía para ir de pueblo en pueblo, ¿no? Sembrando lo que era la ideología, la posición de nosotros para conseguir aliados, gente. Entonces, cuando por primera vez teníamos la oportunidad de posiblemente ganar, no merecía yo, ¿no?, ser el candidato, y hay que darle la razón. Eso me lo dijo tu papá. Eso por un lado. Pero por otro,
¿por qué se perdió la democracia? ¿Por qué la gente que durante décadas votaba por AD y luego cuando no estaba de acuerdo o X cosa, entonces votaba por Copey? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué no lo siguieron escuchando? ¿Por qué esa gente entonces votó por Andrés Velázquez primero y luego por tu papá ya fuera del Partido Acción Democrática con eso que llamaban el chiripero? ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo una tesis que la voy a tratar de explicar lo más rápido posible, ¿no? Es que en los 3 primeros periodos de la democracia, el país creció de una manera sostenida. O sea, el promedio más o menos era del 5% de crecimiento anual con muy baja inflación. En el primer periodo de Caldera, la inflación en los 5 años creo que llegó a 10-12% en los 5 años, con una gran movilidad social, con un gran ascenso social y con una posibilidad por parte del Estado donde prácticamente la mitad del presupuesto se invertía en hospitales, en escuelas, en carreteras, o sea, hay una inversión enorme en el desarrollo del país que le daba la posibilidad también al sector privado de invertir y de desarrollarse, de crecer, pues, porque América Latina, recordemos, es la zona del planeta que ha tenido mayores desigualdades sociales. El proyecto de los fundadores de la democracia era crear una gran clase media, porque es la clase media la que puede sostener una democracia. Yo creo que el gran desajuste se produce en la primera bonanza petrolera, donde entran unos ingresos fabulosos que, bueno, imagínate que daba para pagar toda la deuda pública del país que había en toda su historia y todavía sobraba plata en el primer año. Y sin embargo se triplica la burocracia, se quintuplica la deuda que teníamos en el país y sobre todo, lo más grave, se instala la inflación. Por primera vez empieza a sentir el país lo que es la inflación. Y la inflación a quien golpea a la clase media. Entonces, cuando Caldera el 92, por ejemplo, dice aquella frase que tanto le sacan de que el pueblo, pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia, cuando la libertad y la democracia no son capaces de darles de comer, es porque los sistemas políticos, y eso lo decía Mandela, a Marta Sen, se lo oí decir al propio Miguel Ángel Santos, que critica la frase de Caldera, pero dice que Marta Sen lo decía, que los sistemas políticos tienen que satisfacer a sus gobernados, tienen que darle felicidad y satisfacción. El propio Libertador decía que ese era el objetivo, la mayor suma de felicidad posible. Entonces, una clase media que venía sufriendo porque la inflación se instaló y después los errores fueron marchas y contramarchas. Después de eso, no se pudo retomar el rumbo que traíamos de los primeros 3 gobiernos de la democracia. O sea, entramos en unas situaciones que afectaban fundamentalmente a la gente joven. O sea, toda la gente joven decía, bueno, ¿qué posibilidades tengo yo ahora de progresar? La gente de los años 60, 70, con 10 meses de sueldo daban una cuota inicial de un apartamento y con 3 meses daban una cuota inicial de un carro. Después la gente tenía que vivir arrimado a casa del suegro, no tenían posibilidades porque la inflación se los iba comiendo. Entonces había un malestar, sin duda, y la clase política, desgraciadamente, yo creo, fue perdiendo un poco la conexión con el pueblo. O sea, así como ocurrió en los sectores populares, por ejemplo, que los dirigentes políticos de la primera etapa las primeras etapas de la democracia eran los líderes sociales. Tú le decías a un dirigente de Acción Democrática de Copey que convocara el barrio y a los 5 minutos los tenían a todos allí porque se ocupaban del Día de las Madres, el Día del Niño. Eran los líderes sociales del barrio. Resulta que después se metió, después de esa bonanza petrolera, que además metió la corrupción y metió una mentalidad consumista, facilista, fue aquella época del tabarato de M2 y que se compraron todos los apartamentos en Miami que después terminaron vendiéndolos. O sea, todo eso que hizo daño dentro de la misma educación pública, en la manera de actuar de venezolanos, yo creo que nosotros no éramos así. O sea, había conciencia de responsabilidad social, de responsabilidad con el país, había en la misma gente con mayor posibilidad económica, con mayor poder económico, había rubor en no mostrar su poderío, no, o sea, tenían conciencia de su papel y de su liderazgo dentro del país.
bueno, yo creo que hizo un daño tremendo y la corrupción también se metió en altas esferas. Entonces tú ibas a los barrios y la mejor casa era la del dirigente de político. Entonces, porque tenía contratos, porque tenía no sé qué. Entonces la gente empezó a cogerle rabia a la dirigencia política. Y eso ocurrió en los partidos en general. Entonces, o sea, fíjate que, ¿qué ocurre el año 93? Eso lo digo mucha gente, lo digo en ese estudio también de la muerte de una democracia. Caldera y Velázquez juntos sacan más votos que Fermín y Álvarez Paz, que eran dos candidatos de las nuevas generaciones en Acción Democrática y Copey. Brillantes, además, los dos, Claudio Fermín y Osvaldo Álvarez Paz. ¿Y por qué? Porque había en el país un rechazo a la actuación de los partidos. Yo creo que también en eso influyó el deterioro de la Administración de Justicia. Cuando se hizo la creación del Consejo de la Judicatura en el año 69, que es la única vez en los 40 años de la democracia que un presidente lleva el veto presidencial hasta la Corte, que fue Caldera, y pierde 8-7 en la Corte, y sin embargo, como demócrata y como hombre de derecho, asume su derrota y va al acto de instalación del Consejo de la Judicatura. Allí los partidos asumen el control del Poder Judicial y se empieza a partidizar el Poder Judicial de una manera que fue creando una mella, porque la Administración de Justicia es central en un Estado de Derecho. Había un malestar con lo de la Administración de Justicia y por eso viene todo el tema de la reforma constitucional. Caldera preside durante 3 años la reforma de la Constitución y uno de los temas centrales de la reforma constitucional era la Administración de Justicia. Y fíjate, estaban tan enceguecidos los dirigentes de los partidos que trancan la reforma constitucional. O sea, cuando ocurren los golpes del 92, se asustan y llevan casi a aprobación de segunda discusión la reforma constitucional hasta cuando termina el periodo ese parlamentario en el 93-94. Cuando se inicia nuevamente el periodo parlamentario en el 94, dicen que no, que hay que empezar de cero a discutir la reforma constitucional y se pasan los 5 años y trancan la reforma constitucional. No la dejaron, no la aprobaron, que tenía que ir a un referéndum popular. ¿Te acuerdas que Chávez decía, esta es la primera vez que una constitución se aprueba por el pueblo? Esa reforma constitucional hubiera sido aprobada en un referéndum por el pueblo y le hubiera quitado a Chávez las banderas de la constituyente. Pero la ceguera era tan grande del liderazgo político que, bueno, la trancaron durante los 5 años. Yo siento que se fue generando un divorcio entre el sentimiento de la gente y el liderazgo político, el liderazgo de los partidos. Y eso fue lo que nos llevó, en definitiva, a perder la democracia. Entre otras cosas, desde que yo tengo uso de razón, yo creo que nosotros no aprendimos realmente a vivir en democracia. Yo vi siempre lo vi, de derecha o de izquierda, gente diciendo aquí lo que hace falta es un militar, aquí hace falta una bota, aquí alguien que sepa mandar y que ponga orden en el país. O sea, ese espectro del caudillismo militar y de la sombra militar siempre lo tuvimos nosotros encima. Pues eso, el gendarme necesario. Pero, perdóname que me esté delante, pero yo creo que el quiebre vino de allí. O sea, y creo que por eso había un malestar pues, en la gente en relación a la situación económica. Fíjate que eso pasa en las democracias. Le pasó a Macri en Argentina. Él mismo, con los intentos que hizo al final por tratar de recuperar su posibilidad electoral, confesó que ha debido haberlo hecho antes, o sea, que hubiera podido manejar la situación. Muchos queríamos, por supuesto, que a Macri lo religieran, pero es que a veces las decisiones económicas, si tú las tomas en una dictadura, bueno, ahí no tienes que responderle a nadie, pero si estás en una democracia, tú tienes que tener en cuenta la opinión pública, y tienes que tener en cuenta lo que la gente piensa, y tienes que saber cómo llevas las cosas, ¿no? Eso lo he conversado. En el segundo gobierno. Que eso lo conversó varias veces con Miguel Rodríguez, que también dice que ellos tenían unas medidas suplementarias en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, totalmente diferente al primero, que ellos tenían unas medidas paralelas a esas para que no se sintiera de la forma que se sintió, pero que Acción Democrática en el Congreso les vetó todas y cada una de esas decisiones, porque el mayor enfrentamiento que tuvo Carlos Andrés Pérez II fue de su propio partido, de Acción Democrática. Eso es verdad. Lo único que no dice Miguel Rodríguez, porque yo he visto esas entrevistas, es que no habla de la crisis financiera
y de las reformas financieras que tenían que haberse implementado, el fortalecimiento de la superintendencia, etcétera, y que no se hizo en buena medida por el poder que tenía el doctor Tinoco y el lobby que hicieron los banqueros con él. Eso desbocó. ¿Tú te acuerdas que llegaban los bancos, estaban pagando 100% de interés por las colocaciones? Era una locura lo que ocurrió hasta que terminamos en el crash financiero. Pues esa crisis le costó al país mucho dinero. O sea, cuando la gente dice de la inflación que hubo en el segundo gobierno de Caldera, bueno, fue el costo de la crisis financiera. Yo puedo discutir si se manejó bien, si se manejó mal, cuál fue la parte que se hizo mal, la podemos entrar a discutir sin ningún problema y con el mayor esfuerzo de objetividad. Pero la crisis se genera en el segundo gobierno de Carlos Andrés. Entonces, cuando ellos hablan todo el tiempo de la maravilla, nunca tocan el tema de la reforma financiera. Yo creo que Miguel Rodríguez trató de hacer la reforma financiera. Ahora, no la aprobaron y no creo que fue por, no sé, que lo explique él, pues porque eso nunca se hizo. Terminó haciéndolo el doctor Velázquez cuando estaba ya en la provisionalidad, pues en el gobierno ese provisional que le tocó al final. Andrés, ¿cuáles son los logros y los fracasos según tu punto de vista? ¿Cómo está siendo conducido por el gobierno interino la lucha para acabar con la narcodictadura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿En qué triunfan? Mira, hay una falla obvia que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que es el tema de la unidad de la oposición. Yo creo que sin unidad nosotros no solo no salimos de esto, sino que tenemos, para poder tener gobernabilidad en el país, necesitamos unidad. Y ha sido muy difícil el entendimiento a veces dentro de los factores de oposición. Eso todo el mundo lo ve y el gobierno ha jugado a la división de la oposición. Pero a quien más le conviene es al gobierno. Yo sí creo que Guaidó ha hecho un gran trabajo. Creo que necesitábamos desde hace tiempo una figura, un líder que manejara la situación. Está probado por las encuestas que Guaidó tuvo un grado de aceptación muy rápido a nivel popular, hasta los niveles que tuvo Chávez en su momento, en sus mejores momentos. Entonces, bueno, tenemos un joven que pertenece a una nueva generación, que es la del 2007, donde todos son compañeros salidos de la universidad, que están en diferentes partidos, que se conocen muy bien. Yo creo que hay un sentido grande de compromiso de ellos con el país, de esa nueva generación. Es verdad que les falta experiencia, que les falta por aprender, pero bueno, nadie nace aprendido y les ha tocado una etapa muy dura, muy difícil para hacer política, pues, ¿no? Cuando la gente saca las cuentas ahorita del tema del quórum de la asamblea y entonces dicen, bueno, que si no tenía el quórum, que si esto tenía tantos diputados, el otro, no toman en cuenta que hay 33 diputados perseguidos, presos, exilados, o sea, estamos viviendo una situación terrible, dramática, o sea, para quien hace política. Pero yo creo que yo lo apoyo, pues yo tengo la esperanza, la idea de que lo están haciendo bien, que incluso esa medida última que tomaron de liberarlo de disciplina partidista de voluntad popular fue en buena medida respuesta al planteamiento que hizo Humberto Calderón. Humberto Calderón dijo que él le había dado 2 consejos a Guaidó y uno era ese, pues que se liberara de disciplina partidista. Ahorita, por ejemplo, la gira que está haciendo por Europa, yo la veo que tiene un gran sentido, porque él está explicándole realmente a los europeos qué es lo que estamos viviendo, porque es que hay que ponerse en la situación de los que son los líderes de los partidos políticos europeos, que primero siempre rechazan la posición de los Estados Unidos, tienen como una urticaria frente a las posiciones que asume Estados Unidos. Pero por otro lado, siempre han visto o les han contado que esto es un movimiento épico, revolucionario, de reivindicaciones del pueblo, que es la simpatía, digamos, por la izquierda, por lo que está, y no les han contado el drama de lo que nosotros realmente estamos viviendo. O sea, cuando yo veo a Guaidó hablando ahora sobre el informe de la Bachelet,
el informe de la Bachelet, si esto fuera una dictadura de derecha, lo hubiera usado la izquierda, pero para arriba y para abajo. Y bueno, lo está explicando ahora con detalle Juan Guaidó, cuando explica el éxodo, pues la cantidad de refugiados que estamos prácticamente como Siria, pues Venezuela, y la situación que viven los médicos, las enfermeras, los profesores, o sea, la situación real del país, o sea, cómo puede vivir la gente con los salarios que tenemos. Eso lo entienden los europeos, porque y después el tema de la falta de libertad, pues la actitud frente a los partidos, frente a la democracia, frente a la posibilidad de ejercer una democracia, porque el problema es recuperar la democracia. Entonces, yo creo que el viaje que está haciendo, la gira que está haciendo ahorita en Europa, es importante. Yo tengo la esperanza de que el mensaje pase, porque nosotros necesitamos el apoyo real de los europeos para salir de esto, pues también, aparte de los americanos y de los otros países de América Latina. O sea, yo sí creo que vamos por buen camino. O sea, con todas las dificultades que tenemos, que por supuesto que no son fáciles, creo que lo están haciendo bien y lo que tenemos es que apoyarlo. Bueno, y antes de que me regañes, aunque los Calderas son muy educados y cultos y demás, antes de que me regañes, vamos a hablar de los 76 años de Copey. Pero primero te pregunto, ¿de qué Copey? ¿Y Copey existe? Sí, bueno, existe en el sentimiento de mucha gente. Hay mucha gente que fue copellana, que votó verde o que siguió la causa social cristiana, que, como te decía antes, es un pleito, el pleito interno ha debido dirimirse hace mucho tiempo. Hay gente que dice, lo dijiste al comienzo, pues me parece muy bien porque es verdad que se dice, Caldera hizo y acabó con Copey, cosa que no es verdad. O sea, yo le digo a la gente, pero sí. El año 87 a Caldera le sacaron una maleta. Ya va. Yo no dije que Caldera acabó con Copey, sino que es el fundador de Copey. No, tú no, pero lo dicen. Yo sé que lo dicen. O sea, eso se dice. Lo han dicho mucha gente. Fíjate, el año 87 le sacan una maleta en el Poliedro y le dicen, vete, no te queremos. Y después en el 93 lo excluyen de Copey. Una decisión que, por cierto, el único que salvó su voto fue Luis Herrera. Entonces tú dices, bueno, pasaron más de 30 años. ¿Qué pasó en Copey en esos 30 años? ¿Dónde estaban los dirigentes? O sea, ¿qué ha pasado con el partido que se fue viniendo a menos y a menos y a menos durante... Y la verdad es que se enquistó en unos problemas, en unos pleitos personales, en unos pleitos horribles. Pues son peores que los pleitos a veces dentro de la oposición, los pleitos dentro del mismo sector copellano. Por eso, ahorita la ODCA promovió la creación de un consejo superior con figuras, gente vinculada, pues, que le dicen algo al mundo social cristiano, a toda esa gente que está en el país y que siguió esa línea y que la respetó y creyó en ella, para decirles, bueno, aquí tiene que haber alguien que señale luz, que señale camino, además, porque los símbolos del partido están en manos del gobierno ahorita, pues hay un control por parte del Tribunal Supremo de Copey, y al que tristemente se prestan algunos compañeros que no tienen la ética, pues, ni la manera de proceder para la que nació el partido, manera de hacer política para la que nació Copey. Y bueno, nuestro deber y el de ese consejo es señalar cuál es la posición correcta frente a lo que estamos viviendo en el país. O sea, yo, como te decía al principio, la democracia cristiana es una ideología que no está muerta, que justamente tiene más bien, yo creo hoy, más vigencia que nunca, porque después de este socialismo del siglo XXI, que yo le oía a Fidel Castro en un programa de televisión que le preguntó, no sé si fue Vanessa Davis, que le definiera qué era el socialismo del siglo XXI, y dijo, comunismo. Sí. ¿No? Es claro. No, bueno, no. Después... Más generalizado, le preguntó, ¿qué es el socialismo? Ni siquiera el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo? Dijo, es el comunismo, cosa que es mentira. Porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que, por ejemplo, ese brillante político que fue Felipe González, que hizo uno de los mejores gobiernos que tuvo España, ¿no? Era comunista, y Felipe González como gobernante jamás fue comunista. Comunista lo que tienen ahora los de Podemos. Bueno,
países nórdicos de Europa, que tienen uno de los niveles de vida más altos del mundo, son socialistas, un gobierno socialista. Pero bueno, el asunto es que aquí, entonces, por reacción, nos vamos con la ley del péndulo al otro extremo. Entonces, ahora es el liberalismo absoluto, el liberalismo total, y la democracia cristiana es una posición distinta, pues, distinta a las dos, que busca, que siempre piensa fundamentalmente en el desarrollo de la persona humana, que cree que sin libertad no hay desarrollo de la persona humana, pero que cree también que es fundamental la intervención para lograr el acceso de muchos que no tienen a oportunidad de crecer, de educarse, de desarrollarse, pues, sobre todo en un continente donde donde tenemos pues las mayores desigualdades del planeta. El padre Ugalde, que hizo una intervención en el acto de instalación que hicimos el lunes, dijo, por cierto, que era la primera vez que hablaba de un acto vinculado pues a partidos políticos, etcétera. Ponía como ejemplo dos extremos, decía, bueno, ¿qué ha pasado en Cuba después de tantos años? ¿Y qué ha pasado en Chile, que fue un milagro económico en América Latina, ¿no?, en los últimos años? O sea, mientras haya niveles de desigualdad grandes y no haya la posibilidad de desarrollar una clase media, la clase media es el sustrato, el sustento de las democracias. Mientras no tendamos hacia allá, siempre vamos a estar en estos desequilibrios absolutos. Y la postura nuestra va hacia la creación de esa clase media, promover pues el desarrollo del hombre, de la solidaridad, de que el hombre en sociedad, pero con libertad, con posibilidades de desarrollo del mercado, pero también con la intervención del Estado en la medida en que los débiles necesitan ser protegidos. Si no hubiera habido una ley del trabajo, si no hubiera habido protección a los trabajadores, probablemente nunca hubieran logrado los niveles de prosperidad que se lograron en Venezuela en un momento determinado, porque la gente que está en su negocio, por lo general, hay excepciones, por supuesto, pero por lo general busca el máximo beneficio, pues, lo lógico, la mayor utilidad posible en el negocio. Para eso está quien tiene que establecer, digamos, la balanza de equilibrio dentro de una sociedad. Bueno, Ese planteamiento de 24 de enero, 76 años de Copey. ¿En cuál de las dos fiestas vas a estar? No, el 13 de enero fueron los 74 años de Copey. Hicieron un acto de homenaje a José Curiel, que es una de las figuras que era de las nuevas generaciones. Ya José tiene 81 años, pero una figura importantísima dentro de Copey, porque fue ministro de Obras Públicas a los 31 años, sustituyendo a Leopoldo Sucre Figarela, que era en aquel monstruo que era el Ministerio de Obras Públicas, y lo hizo muy bien durante 5 años. Y hay que ver todas las cosas que han dicho de José, y ahí está en la misma casita que tenía en Las Marías desde antes de ser ministro, en su mismo nivel de vida de todo. A veces se va en autobús a Falcón porque ha sido muy consecuente con su pueblo, donde fue gobernador. Es una figura verdaderamente admirable y allí estuvimos pues en ese homenaje a Curiel. Mañana o el 24 de enero, no sé si hoy, son los 104 aniversarios del nacimiento de Caldera. Pues, de Rafael Caldera. De Caldera. Sí. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu papá? Estoy hablando de tu papá, no del presidente. Estoy hablando del que más recuerdas de tu papá, no del presidente de la República. Bueno, imagínate cuántas cosas no recuerdo, pues. O sea, lo que pasa es que, fíjate, mi papá era un tipo muy disciplinado y muy trabajador. O sea, nunca tomó vacaciones. Sus vacaciones eran en los viajes. O sea, cuando iba a las conferencias, a los seminarios, a las cosas que lo invitaban, él aprovechaba pues le encantaba conocer. Entonces aprovechaba un día, 2 días, 3 días y se agarraba para conocer a una parte nueva. Y claro, era un ser distinto cuando tú andabas fuera del país con él viajando a cuando estabas aquí, porque aquí siempre estaba ocupado. Siempre estaba... que yo a Mercedes Pulido, que hizo una biografía para el Nacional, Mercedes fue la que la escribió, le decía, si tú analizas la vida de Caldera, es la vida de 3 hombres juntos. Un tipo que
construye un partido político, hay que ver lo que es hacer un partido, lo que tú decías que él te contaba. O sea, él fue candidato a los 31 años frente a Gallegos, que era un monstruo que gana con el 80%, pero recorrió el país no sé cuántas veces. Todos los fines de semana estaba recorriendo el país haciendo crecer el partido y llevando su mensaje, y así fue, pues subiendo, empezó de nada, pues, ¿no? Hay que ver el esfuerzo que eso representa. Al mismo tiempo, profesor universitario en 2 universidades, en la Católica y en la Central, de 2 materias. Entonces, preparar clases, corregir exámenes, era tutor de tesis. Pero además ejercía como abogado porque tenía 6 hijos. Él nunca vivió de la política. O sea, si él consideraba que estaba en la política por ideales, pero que no era una profesión, pues para vivir de ella. Y además era bellista y académico. Entonces era director de las obras completas de Bello y participaba con Pedro Grases, trabajaba muchísimo en las obras completas, las dirigió pues de Bello. Bueno, hasta el punto de que Betancourt decía, si Rafael no le dedicara tanto tiempo a Bello, ya sería presidente. Porque era increíble. Entonces, bueno, además un tipo, fíjate, que nunca vivió fuera del país. El tiempo máximo que estuvo fuera de Venezuela fue 1 mes y pico. Y sin embargo hablaba inglés, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba alemán. Todo lo aprendió aquí. Era muy disciplinado. Yo lo vi improvisando en alemán en un meeting en Múnich con 100.000 personas hablando en alemán y me impresionó verlo improvisando. Y llegaba a Italia y hablaba en italiano. Bueno, era muy, muy disciplinado. Entonces, claro, si tú llegabas a hablar con él y te decía, papá, tengo que hablar contigo, él dejaba lo que estuviera haciendo inmediatamente y se sentaba y te escuchaba. Pero la verdad es que era una persona a la cual uno admiraba mucho por su actividad, porque además mi mamá fue lo tan inteligente que siempre nos hizo a nosotros participar de la vida de él, pues entender lo que él estaba haciendo, pues compartir su lucha. Y Entonces, espérate. ¿Quién te regañaba? Porque tú le diste dolores de cabeza a tu papá, inclusive siendo mayorcito ya. no, bueno, porque mis hermanos mayores eran un dechado de virtudes, era una maravilla. Y entonces, claro, yo soy el último y como dicen que en toda familia hay una oveja negra, me tocó a mí a lo mejor, bueno, no sé, eran cambios de época, pues también. O sea, ¿qué te digo yo? El país cambió muy rápidamente. O sea, de mis hermanos mayores, que mis hermanas tenían que salir con chaperonas y no podían moverse, a nosotros que nos íbamos los fines de semana en grupo a Morrocoy. Claro, para mi papá no era fácil entender ese cambio tan violento, ¿no? Y menos tener un Playboy en la familia. Bueno, yo no creo que tanto, pero, Sí. pero él, ¿cómo se llama? Yo no sé, tuvimos una amistad grande, pues yo realmente lo admiré mucho, compartí sus ideas, discutíamos a veces muy fuerte, ¿te abierto? O sea, teníamos discusiones tremendas. Yo recuerdo cuando él me planteó que yo iba a ir al gobierno con él, yo había dirigido la campaña, había coordinado la campaña presidencial y era su mano derecha, pues desde hacía mucho tiempo. Como se había quedado, digamos, solo sin el partido, pues y yo había trabajado, como tú recordaste, en la campaña del 83, a mí me tocó manejar los medios, yo era el segundo de Oswaldo Álvarez Paz y ahí trabajé en la parte de medios con él. Y después en el 93 él me dijo, lo que tú hiciste aquí lo aprendiste en el 83 cuando perdimos en esa campaña. Pero cuando él me dijo, vayas al gobierno, yo le dije, mira, yo voy con mis defectos y mis virtudes, o sea, no me puedes prohibir que yo no diga mi verdad, aunque esté equivocado, aunque yo no me considere dueño de la verdad, pero siempre fuimos muy francos, pues discutíamos muy abiertamente. Y tenía una cosa que él oía, porque yo a veces cuando he visto en otras oportunidades candidatos, etcétera, decía, bueno, pero si Caldera, que todo el mundo decía que era tan distante y tan soberbio y que se consideraba que todo lo sabía, antes de tener siempre una intervención importante en la televisión o un discurso importante, siempre reunía su gente cercana y les decía qué piensan ustedes, cómo les parece. Y uno le decía las cosas y él a veces cambiaba. Decía, mira, no digas esto de primero, digo de último. Y él lo hacía, se oía, pues.
Pero en realidad, bueno, yo te digo, fue un extraordinario padre, fue un extraordinario hijo. Bueno, con mi abuela, que era una mujer excepcional. O sea, él tuvo una influencia de dos mujeres en su vida. Si mi mamá fue excepcional, mi abuela también. Eran muy diferentes las dos, pero las dos las tuvo muy cerca. Y era un hijo que todos los días o llamaba a su mamá o pasaba a verla. Fue un hijo excepcional. Y como padre, siempre pendiente de todos nosotros. Pues, a mí, y con mi mamá, un esposo, bueno, la adoraba, pues hay que verla. Yo creo que la tenía como en un altar a mi mamá, pues tenía verdaderamente una pasión por ella. Era un hombre con mucho sentimiento. Tú sabes una cosa que me pasó, que yo no conocía, tengo mucha influencia y muchos amigos vascos, pero yo no conocía el País Vasco. Tuve la oportunidad de ir una vez y me di cuenta de que mi papá era vasco, vasco, vasco. Es que la impronta de los jesuitas vascos que lo educaron fue tan grande que se hizo un hombre de mucho trabajo, de trabajo intenso, muy duro, incansable, muy austero en su manera de vivir. O sea, esa cosa que ponían del aristócrata, ¿no? Todo lo contrario, o sea, un hombre que no le gustaba el lujo, que no le gustaba la prosopopeya, muy exquisito, sí, en la parte intelectual. ¿No? Hombre que le gustaba la ópera, que le gustaba la música, también le gustaba el deporte, lo disfrutaba. Y muy cálido en la parte humana, muy sentimental, afectuoso. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Por supuesto que tengo el mejor recuerdo de él como papá y me siento muy orgulloso de ser su hijo. Pues. Entonces, el 13 de enero se cumplieron 74 años de la fundación de Copey y el 24 de enero, ¿cuántos años cumpliría tu padre? 104. 104 años. Bueno, Andrés, cuando quieras, ya sabes que no solamente esta casa es tuya, ¿no? Y de tu gente, de tus hijos, de tu esposa. Cuando vengas al Imperio Mesmo, ¿no? Y lleves a tus hijos a Disney, porque supongo que algún día se los llevarás, ¿no? A los niños a Disney. Y en cuanto quieras aparecer en el programa, cuando quieras hacerlo, tú solamente tienes que avisarme, ¿ok? Sí, gracias, Napoleón. Ahorita estamos en una situación muy complicada en el país. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Nosotros, nuestra ilusión, nuestra esperanza, toda nuestra fuerza están puestas en salir de esta situación por el bien de nuestros hijos, por la ilusión de que regrese tanta gente que está afuera, tantas familias que están fracturadas y que sufren tanto. Y tanta gente que vive aquí que no tiene esperanza, porque es que de verdad que lo que estamos viviendo no es poca cosa, esto no tiene salida, pues, o sea, la posibilidad para cualquiera de pensar en crecer, en desarrollarse, en crecer una familia en este esquema en el que estamos viviendo es imposible, por eso es que la gente se va del país. Pero tenemos un país maravilloso y yo creo que lo vamos a recuperar pronto. Pues. Y lo que tenemos es que mantenernos unidos y lograr superar las diferencias hasta que nosotros podamos salir de esta situación. Ya después veremos, pero lo primero es esperar la democracia. Bueno, un abrazo. Hasta luego, Andrés. Saludos a la familia. Andrés. Un abrazo a ti, Ángel. Gracias por todo. No, a ti, Andrés Calero.